conoce, ¿no? Bueno, vamos ahora sí al doble clic. Bueno, este doble clic, antes de presentar a los invitados, quiero que escuchemos algo porque, o mejor no, mejor los presento de inmediato. Mauricio Tejada, muchas gracias por estar con nosotros. Él es académico del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido. Gracias. Y también Alfio Ulloa, muchísimas gracias por estar con nosotros, que es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad. Pero antes que conversemos, quiero dar la motivación. Es incluso una excusa, porque no es solo lo que dijo el presidente ejecutivo de Codelco, el señor Pizarro, sino que quiero que veamos cuáles fueron las palabras, porque se refirió a la productividad de los trabajadores chilenos versus los peruanos. Escuchemos. El trabajador peruano nos da tiro cancelado. Yo trabajé con trabajadores peruanos y son el doble de productivos que los chilenos. Ya. Hubo harta polémica, le dijeron entre otros, el ministro de Economía le dijo, bueno, él también es un trabajador chileno y es súper productivo. A ver, primero, ¿qué te parecieron las palabras? Bueno, la verdad que los datos, al menos los datos agregados, no avalan estas afirmaciones. Y hay que ver también en qué contexto lo dijo, porque si uno compara al trabajador peruano en el Perú versus el trabajador chileno en Chile, uno observa que la productividad en general, midiéndola como producción sobre cantidad de horas trabajadas, en Chile fue históricamente más del doble. O sea, nosotros somos la de los trabajadores peruanos en Perú. En los 90 creció casi a 2.5 veces y la brecha se ha ido cerrando en los 90, en los 2000, dado este crecimiento bien potente que tuvo Perú. Sí. Pero en ningún caso se ha dado la vuelta, al menos los datos no lo avalan a nivel agregado. Y en el sector minería, y en el sector minería, haciendo un cálculo bien rápido sobre el valor agregado respecto a los trabajadores, en los últimos años es 2.5 hasta 3 veces, incluso si uno pensara... a favor de los chilenos. A ver, espérate, para entenderlo súper bien. Tú dices, primer dato, los trabajadores chilenos en Chile versus los trabajadores peruanos en Perú. Históricamente más productivos los chilenos, aunque se ha acortado la brecha. Las brechas, no se ha dado vuelta. En Chile, si comparamos lo que hacen en Chile, un trabajador chileno y uno peruano, ¿sigue siendo más productivo el chileno? Sí. 2.5 veces. Claro, si uno lo mide como la productividad promedio de esos trabajadores. ¿Sí? Bueno, que es como se tiene que medir para comparar. O sea. Efectivamente. Ahora, otra cosa es pensar en el trabajador peruano que estuviera trabajando aquí. ¿Sí? Que ya es un tema diferente, porque estás hablando de un trabajador que está seleccionado de alguna forma, que ha venido con algún incentivo y tiene otros incentivos para trabajar. Claro, por eso te pregunto, el trabajador, pero que esa comparación que tú me decías, 2.5 más... No, eso es la productividad en el Perú del trabajador y aquí, peruano, cuando están aquí, el chileno con el peruano, aquí en Chile. Bueno, eso es difícil de medir, porque ahí tendrías que medir el mismo trabajador peruano con el mismo trabajador chileno, con los mismos incentivos. Es un poco la discusión de la migración trae productividad o no trae productividad. Okay. El punto simplemente es que el trabajador migrante viene con otro incentivo, viene con un tema de la oferta es diferente. Sí. ¿Por qué? Porque tiene menos recursos y más incentivos para trabajar. Pero pensando en el trabajador peruano en Perú y en Chile es más productivo. En eso se equivocó, entonces, sí, al menos en promedio. Pizarro. ¿Qué te parecieron las declaraciones? ¿Es posible? Bueno, las cifras nos dicen, Mauricio, que están equivocadas si comparamos aquí con allá. ¿Tú tienes alguna otra impresión, algún otro dato si comparáramos acá en Chile? Nosotros para que después hablemos de los trabajadores chilenos en general, respecto a la productividad y todo eso. La Comisión Nacional de Productividad, nuestro primer estudio fue un estudio sobre el sector de la gran minería del cobre. Perfecto. Nos viene perfecto. Y analizamos 12 yacimientos en Chile y 7 yacimientos en el resto del mundo, incluyendo 2 en Perú. Ya, perfecto. Y eso es... los 12 yacimientos de Chile son el 90% de la producción chilena, o sea que es una muestra que nos permite comparar. Y lo que nosotros encontramos es que hay 2 cosas aquí que son importantes. Lo primero, muchísima diferencia dentro de Chile, ¿ok? Entre esos 12 yacimientos, que no se puede mencionar cuáles eran, pero había varios de Codelco, hay muchísima diferencia en la productividad del trabajo entre faenas, entre estas 12 minas, digamos, faenas que nosotros evaluamos. Muchísimas, del punto tal que nosotros... ¿El trabajador de Codelco es menos productivo? Ese dato solo puede hacerlo público ¿Y por qué? Codelco. ¿Y por qué? Porque en nuestro estudio tenemos un acuerdo de confidencialidad con todas las empresas respecto de la protección de esos datos. ¿No deberían ser públicos esos datos?
podemos tener una discusión respecto a eso, si es en particular sobre una empresa pública. Digamos. Me da la impresión de que tú crees que sí. O sea, yo creo que él podría sustentar estos datos con su información. Yo creo que se equivoca en ese cálculo. Tampoco creo que haya sido una afirmación académica. Él está haciendo un comentario al paso en un seminario. Creo que puede ser anecdótico. A ver, pero ¿okay? uno no podría decir que el trabajador estatal chileno es menos productivo que el trabajador en Chile, que el trabajador peruano tampoco. ¿También sería equivocado? Habría que separar los yacimientos y ver qué cosa es un trabajador estatal. Esa información Codelco podría hacerla pública. Ya, pero ¿tú crees que en general, si juntamos el promedio del trabajador chileno, se equivoca? A ver, nosotros el de la minería. Tomamos estos 12 yacimientos chilenos y 7 del mundo, tomamos los mejores del mundo, alto rendimiento. Ya, okay. Y lo que encontramos es que en promedio, en Chile, somos la mitad de productivos. Ya. En promedio. ¿Okay? Esta productividad no la estamos midiendo como valor agregado, porque lo que realmente queremos calcular es la capacidad de mover material en una mina. Yeah. ¿Estamos? Porque ha habido, a propósito de esto y dentro del estudio, mucha discusión respecto de que, por ejemplo, como en Chile, comenzamos con la gran minería muy intensivamente antes que el Perú, 20 años antes, los yacimientos son menos productivos. Porque son más viejos, porque las vetas más ricas ya se explotaron, porque el rajo es más profundo, el camión tiene que viajar más kilómetros. Sí. O sea, hay razones del envejecimiento del yacimiento. La ley es menor. ¿Okay? Nosotros ya corregimos por eso. Considerando ese factor, aún así somos menos productivos. ¿Y por qué somos menos productivos? Voy a eso ahora. Ojo, para que la gente se está incorporando al programa, estamos hablando de un estudio que se refiere a la minería. Así es, y está en nuestra página web si quieren ir a leerlo. Entonces, el promedio de Chile, de todas estas empresas, es la mitad de productivo que el promedio del mundo. ¿Ya? Del mundo, que es esta selección que nosotros hicimos. Y dentro de Chile, ¿okay? La más eficiente es 40 horas para mover 1000 toneladas, por decirte un número redondo. Yeah. 60 horas el promedio en Chile. 110 horas la peor en Chile. O sea, la diferencia entre la mejor de Chile y la peor es más del doble. Sí, casi 3. ¿Ok? Entonces, hay diferencias, hay heterogeneidad. Yo no sé si él se refiere a su experiencia en Codelco, a su experiencia en toda su vida, pero hay información aquí que vale la pena desagregar. Pregunta, si hablamos en general en el país, ¿cuál sería el diagnóstico respecto del trabajador chileno? ¿A ti te parece, Mauricio, que somos productivos, no somos productivos, depende mucho del área? Porque otra de las cosas que él mencionaba o que se ha mencionado en esta discusión es que habrían demasiados beneficios o trabas y diversas cosas que uno tiende a pensar, muchos beneficios sindicales que impide la productividad cuando no es algo que sienten así los trabajadores no lo sienten así. ¿Qué tan productivo es el trabajador chileno? Bueno, a nivel de la productividad y ver en niveles es complicado, pero un poco pensar... Porque es muy distinto cada área de la economía. Exactamente, o sea, uno podría pensar en las áreas en las que más debería aportar los trabajadores. En los últimos años han venido con aportes negativos, o sea, la productividad ha ido cayendo, ¿sí? Ahora... ¿Y por qué? Bueno, en diversas razones. En la minería en particular hay muchas hipótesis, pero una de las que se baraja es el efecto que ha tenido el precio en los incentivos que han tenido las empresas para priorizar sus objetivos. Vale decir, tuvimos un superciclo con precios de commodities muy altos y las empresas vieron que el negocio era bastante rentable y pusieron sus fichas en aumentar producción más que en otros objetivos como la eficiencia. Cuando estás más apretado el cinturón te pones más productivo. Exactamente, y de hecho la minería es uno de los que su aporte a la productividad ha caído bastante. Y si nos salimos de la minería, que tú dices ha bajado su aporte en productividad, en el trabajador en general chileno, en distintas áreas, ¿cómo lo ves? Bueno, la productividad en América Latina en general, si uno lo quiere comparar con otros países desarrollados, es mucho más baja, digamos, ¿no? O sea, en general en Latinoamérica la productividad es baja. Como te digo, ha ido cayendo. ¿Y por qué? ¿Tiene que ver la educación? ¿Tiene que ver, voy a tirar ideas para que tú me digas que pueden haber algunas que no tengan nada que ver? Uno dice que trabaja muchas horas, entonces no, como se trabaja muchas horas, puede hacer en la tarde igual lo que podría hacer en la mañana, no se hace en la mañana. Otros dicen, no, al contrario, están estresados y por eso no pueden ser más productivos. Bueno, ¿qué hay? Hay varios factores. Hay factores regulatorios, por ejemplo, que pueden generar esta idea de que uno tiene en la cabeza de que uno mientras más horas está en el escritorio sentado más produce, no necesariamente es cierto, ¿verdad? Toda esta lógica de generar
generar mayor flexibilidad y generar mayor acomodar tu jornada, va en línea con la idea de aumentar la productividad. Y yo creo que ahí es donde estamos todavía al debe para aumentar la productividad. Alfie, si estamos al debe en productividad en general en América Latina y también en Chile, ustedes como comisión, ¿cuáles son las áreas en que ven que debiéramos trabajar como país? A ver, nosotros llevamos varios años midiendo la productividad agregada y el resultado que tenemos es que hasta el año 98, hasta la crisis asiática por ahí, la productividad, la economía crecía porque la productividad crecía y la productividad crecía sobre el 2%. Y crecían iguales todos los sectores más o menos parejitos. Algo pasó a partir de esta época, como te digo, entre el 98 y el 2000, que se separa la productividad del sector minero con el resto y en general, porque eso es un problema transversal de todos los sectores, la tasa de crecimiento de la productividad empieza a caer. ¿Okay? No es que a la gente se le olvidó cómo hacerlo, es que mejora incrementalmente menos. La productividad es difícil explicarlo, es una dimensión cualitativa del crecimiento, si tú quieres, mientras que la acumulación de los factores, más personas o más capital, es una dimensión cuantitativa. Sí. Entonces, tenemos más personas, tenemos más capital, pero los usamos de una manera menos eficiente. En el caso de la minería, para volver un poquito a lo de Pizarro, y quiero decir que probablemente Pizarro está entre las 5 personas en el mundo que más saben de minería del cobre, más que yo, por cierto, de todas maneras. Un tema aquí es que cómo se está midiendo, ¿okay? Porque en nuestro estudio nosotros lo que nos dimos cuenta es que cuando hay un trabajador chileno, un trabajador en Chile, porque hay muchos trabajadores extranjeros en la minería, un trabajador en Chile manejando un camión, ese trabajador, ese camión, esa hora, mueve el mismo material que un trabajador una hora en Estados Unidos, en Australia o en Canadá. ¿Okay? O sea, hora contra hora, chofer contra chofer, no hay diferencia. Pero dos cosas pasan. Uno, el chofer chileno está menos horas detrás del volante, porque está muchas horas haciendo otra cosa, charlas, capacitaciones, no sé qué, etcétera. Pero por otro lado, el camión no siempre está en uso, porque parte de la gestión hace que el activo, que el capital, se paralice, se estaciona, porque no sé qué estudió bien algo, porque la mantención no está, por razones regulatorias quizás, laborales también, etcétera. Entonces, el trabajador está menos tiempo detrás del volante, ahí empieza a caer su productividad. Pero además, nosotros necesitamos, por cada trabajador que está en la mina, nosotros necesitamos casi 2 trabajadores de apoyo en la planta, haciéndole el almuerzo, limpiando los dormitorios, etc. Afuera es más cerca de 1. Entonces, hay un problema que es del sector y que es de la industria, de alguna manera, que es injusto achacárselo. Yo entiendo lo que dice Pizarro, él no está diciendo que los trabajadores son vagos, ¿okay? Él no está diciendo que no trabajan. Él lo que está diciendo es que si uno suma todas las horas de todas las personas, esas horas, por mucho que están en la faena, producen menos que en otras partes. ¿Okay? Y según nuestros datos... Es eso. Puede haber gente que esté, no sé, media hora haciendo algo y otro estuvo 3 horas, pero si el que lo hizo en 30 minutos lo mismo, fue más productivo, no más trabajador. Pero una pregunta para cerrar, porque eso pues, se nos acabó el tiempo, pero si de ustedes dependiera, que ustedes pudieran tomar la medida que fuera en Chile, ¿qué medida tomarían para hacer más productivo el trabajo? A ver, la razón... Pueden ir a vara mágica, pueden hacer lo que quieran. No hay vara mágica. Pero me refiero a que le diera varita mágica en el sentido que ustedes pueden hacer la ley que quieran, la aprueban ustedes, tienen el dinero que quieran. ¿Qué harían? Yo creo que aquí ya estamos, como Chile ya hizo sus grandes reformas, hizo sus reformas macro, hizo un montón de cosas, lo que nos queda es la sumatoria de cosas chicas. ¿Okay? Hay aspectos regulatorios y aspectos de competencia. Nuestros estudios demuestran que incluso las empresas más grandes en Chile, la productividad de esas empresas es menor que sus comparadores europeos. Porque están cómodas, porque hay concentración, porque hay baja competencia, porque la regulación muchas veces las protege, tiene un objetivo loable de proteger al consumidor, pero luego se convierte en una barrera a empresas nuevas que quieren entrar. Hay cosas del factor humano, hemos visto en el estudio de minería, podríamos haber conversado eso también, hay un déficit del capital humano que se requiere para los trabajadores también. Por cierto, la educación promedio en Chile es más alta que en Perú, pero menos alta que en Suecia o en Australia, donde evaluamos. Entonces, lamentablemente no hay una bala de plata. No hay una varita mágica, hay una sumatoria de infinitas cosas chicas que son un... Lo entiendo. Sí, por varita mágica yo me refería a que podían hacerlo sin tener que estar negociando en el Congreso ni nada. Era como que pudieran implementar la medida que quisieran, ni depender del dinero. ¿Qué harías, Mauricio? ¿Qué te parecería lo más relevante? O sea, concuerdo completamente. Aquí la concentración parece un tema, porque hiciste así, apenas hablaban de concentración. Es la microidea de la que se tiene que discutir para mejorar la productividad. Y pero la educación no es macro.
¿Ah? La educación, porque si vemos que somos todavía más productivos y y está relacionado de alguna manera también, entre otras cosas, con educación, uno se pregunta si ahí no hay algo macro que hacer, porque no digamos que hemos hecho una reforma macro en calidad de educación. Sí, pues se está hablando de la calidad de la educación, pero hay otras cosas. Lo que comenta es clave. Si tú como trabajador o como empresa te sientes cómodo en algún punto, no vas a sacar lo mejor de ti, no vas a ser lo más eficiente posible. ¿Sí? Entonces hay aspectos que en la micro que uno tiene que mejorar. Hay aspectos relacionados, por ejemplo, con burocracia para generar nuevos negocios. Uno tiene que pasar una serie de pasos que uno debería, que en otros países es muchos menos pasos para generar el mismo negocio. La competencia, algunas regulaciones, yo entiendo, algunas regulaciones están relacionadas con el hecho de evitar externalidades negativas, toda la parte medioambiental. Efectivamente no podemos decir, no hay regulaciones y todo sea libre mercado, porque efectivamente tiene que haber regulaciones que cuiden al consumidor, cuiden la parte medioambiental, pero ya cuando las empresas se sienten cómodas, ahí empezamos con los problemas de productividad. Ahora, un segundo. Parte de lo que dijo Pizarro también es que el sector estaba sobre regulado. Voy a hacer publicidad sobre la comisión. Estamos entregando ahora el primer informe pedido por este gobierno, por el presidente, que era un informe sobre efectivamente los permisos y la regulación sobre los sectores. Y el sector minero tiene 40% más de permisos que el resto, 220 permisos, tiene más de 2.000 normas que le afectan, tiene que enfrentarse a 35 entidades reguladoras. Si todo va bien, te demorarías 4 años y medio en conseguir todos los permisos, el promedio son 10 años. Los invito entonces a que conversemos un día solo de regulación. ¿Qué tan cierto es que están asfixiados con normas? Otros dicen que hay manga ancha en medio ambiente, otros dicen que hay sobre normas. Entonces uno como ciudadano se pregunta, ¿quién me está diciendo la verdad? Y los invito a conversar en otra ocasión de aquello. Y los pasivos medioambientales del sector minero son de los más grandes que existen. Por eso les digo. Mauricio, Alfe, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y los dejamos comprometidos para ese tema. Hay mucha o poca regulación, entre otros temas laborales y ambientales. Gracias. Pausa y regresamos.